Qué gusto saludarle, bienvenido, pero muy buenas noches, gracias por acompañarnos, totalmente en vivo, esto es En Contexto para los Estados Unidos, México y Sudamérica. Nuestro país, México, está lleno de historia, de acuerdos políticos y no tan políticos, de momentos históricos en donde hay un antes y un después, de frases que fueron acuñadas por personajes que no solamente alguna vez acuñaron una moneda con su rostro, sino que hoy queda, entre otras cosas, para el entendimiento de por qué la raza mexicana como tal es revolucionaria. Hay un libro que comenzó a ver la luz hace algunas semanas, La Soberana Convención de Aguascalientes, algo que cambió abruptamente la historia de México. La revolución se acabó y se convirtió en gobierno, dijo alguien que se menciona en este libro. Don José Luis Ortiz, ingeniero, historiador y por supuesto cronista y escritor de este y otros libros más. Gracias por acompañarnos, bienvenido, buenas noches. Hombre, Ramiro, un placer y muchísimas gracias por darle voz a los desvalidos y es un placer convivir contigo. A ver, ¿qué es la Convención de Aguascalientes? Y si en el marco de las noticias nacionales podemos entender un poco acerca de las ganas de 10 gobernadores de hacer la famosa Alianza Federalista. Mira, primero tienes que entender una cosa. La Soberana Convención de Aguascalientes, que se instala el 10 de octubre de 1914. Primeramente, Venustiano Carranza intentó hacer una convención en la Ciudad de México, invitando a todos los jefes que hayan tenido mando, incluyendo gobernadores y políticos que estaban activos en ese momento. Pero fue muy corto y fracasó, porque Venustiano Carranza está en el poder y él convoca en la Ciudad de México. Entonces las demás fuerzas, y en este caso Villa y Zapata, dijeron que sí iban, que participaban, pero que buscaran un lugar más neutral, lejos de donde estuviera el poder, que en ese caso era Venustiano Carranza. Pero si esta convención hubiese tenido éxito, se habían ahorrado mínimo 50,000 muertes. Fue un muy buen intento. Yo creo que la soberbia de Carranza y un poco la soberbia de Villa no se llevó a cabo prácticamente los acuerdos. Tuvo el acuerdo fundamental, pero me voy un poquito atrás. Se ha escrito muy poco de la Soberana Convención de Aguascalientes y solamente se ha escrito de la Soberana Convención en Aguascalientes y de Aguascalientes. Pero la convención, una vez que prácticamente se termina y que desconocen a Venustiano Carranza y también a Francisco Villa, se traslada, primeramente nombran un presidente que es Eulalio Gutiérrez, general y gobernador de San Luis Potosí. Después de todos los acuerdos que se tienen, se van a Querétaro y luego se regresan a San Luis Potosí, están otros días y posteriormente se trasladan a la Ciudad de México. Pero se logró un acuerdo fundamental de que se retirara del mando de la presidencia de la República que tenía Venustiano Carranza como jefe del ejército constitucionalista y también que Francisco Villa dejara el mando de la División del Norte. Francisco Villa estuvo de acuerdo, Venustiano Carranza jamás aceptó ese acuerdo. Carranza nunca se arrimó a la convención, Emiliano Zapata tampoco, y Francisco Villa sí se acercó a la convención. Pero pasaron cosas muy curiosas. Para unos se nombraron 150 delegados, para otros se nombraron 120, incluyendo el presidente de la convención, que era Antonio Villarreal, fueron carrancistas. Pero en Aguascalientes se le salió de las manos, porque Eulalio Gutiérrez no iba a ser el presidente. Así es. Venustiano Carranza y Obregón y Calles querían que fuera Antonio Villarreal. Antonio Villarreal es toda una figura, es uno de los grandes impulsores de la revolución, ideólogos de la Revolución Mexicana. Pero poca justicia le ha hecho la historia. Pues yo creo que es de los... Acuérdate que la historia la hacen los triunfadores, y yo creo que en una noche tenían todo arreglado ya Obregón y Calles para que fuera Antonio Villarreal el presidente.
Pero viene Villa a la convención y una noche, se está muy confuso porque hay quien te asegura que Villa no vino, pero Villa hay fotografías donde está estampando su foto en la famosa, en la famosa bandera. Entonces ahí le cambian la jugada y los zapatistas dicen que si es Antonio López Villarreal, no se retiran de la convención, y también los villistas. Entonces logran un acuerdo, y aunque Eulalio Gutiérrez prácticamente fue el primer presidente de la convención en la Ciudad de México, que lo nombró Venustiano Carranza, y carrancista de hueso colorado, pero ahí le ganan Antonio Soto y Gama, que era uno de los oradores más elocuentes y que hizo todo él se adueñó, hizo un circo de la famosa convención, les voltean la jugada y no aceptan a Antonio López Villarreal. Entonces se suspenden las pláticas, y al siguiente día se ponen de acuerdo villistas y zapatistas y convencen a algunos carrancistas para que no se rompa el pacto y pueda nombrar a un presidente, que es en el caso de Eulalio Gutiérrez. Este libro, decíamos, La Soberana Convención de Aguascalientes, sus preceptos, causas y efectos. Ya empezamos a conocer un poco acerca de los preceptos. Estaremos analizando cuáles fueron las causas y los efectos, porque hablaba don José Luis de que estamos hablando de que se hubieran evitado 50,000 muertes. Sí, simplemente se hubiera evitado la batalla de Celaya. Hay dos frases que se estampan después de esto. Una de ellas del general Francisco Villa, que dice: maldita revolución ya se echó a perder, ya se convirtió en gobierno. ¿En qué momento ocurre esta parte? Él está en Torreón, porque Felipe Ángeles, que pudo haber sido su consejero, que muy pocas veces le hacía caso, él le recomendaba que no viniera a la convención porque iba a alterar los ánimos. Sin embargo, esa frase es en Torreón, cuando nombran presidente a Venustiano Carranza del país. Es cuando dijo él: maldita revolución, ya se echó a perder, ya se hizo gobierno. Torreón, 1914. Y viene ahí otra de don Emiliano Zapata. Sí, cómo no, y esta es muy buena. Incluso si la adaptamos a los tiempos, todavía sigue siendo vigente. Dice: si quieres ser águila, elévate. Si quieres ser gusano, arrástrate. También tenía que ver con este tema de la Convención de Aguascalientes. Bueno, él la dijo antes, desde cuando Madero lo va a visitar a él a Cuautla, que ahí no se entienden. Y le hacen un banquete a Madero en la ciudad de Cuautla, que Emiliano Zapata no quiso ir. Ahí les dijo bola de arrastrados, y de ahí salió prácticamente la frase. Pero como es parte de la revolución, y como Zapata fue toda una figura, pues yo quise meter la frase para dejar constancia de la participación de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, y el representante general de Carranza, que fue Álvaro Obregón, y Antonio López Villarreal. ¿Sabemos cómo fue la convocatoria, cómo fue el cerco de seguridad? Porque hay que entender que allí estaban buenos y malos, pros y contras, y era algo significativo, más allá de que fuera Aguascalientes una sede hasta cierto punto neutral. ¿Cómo era este primer círculo en el tema de un pacto de no agresión y más bien de acuerdos? ¿Y cómo se vivía desde el resto del país a través de la incipiente prensa y de lo que se estaba a punto de conseguir a través de estas firmas? No, prácticamente se para todo, pero hay una cosa muy importante que muy poca gente conoce. Carranza sabía que él no iba a ganar en la convención. Entonces él le ordena a través de Obregón a Pablo González, y mueven sus tropas al Lago de Moreno. Entonces Villa también mueve sus tropas hasta Zacatecas. Entonces sí hay un acuerdo de alto al fuego con el fin de llegar a un acuerdo donde todos los revolucionarios, jefes y subjefes que tuvieran tropa, concurrieran como delegados a la asamblea que se hace en el Teatro Morelos de la ciudad de Aguascalientes, nombrándose la Soberana Convención de Aguascalientes de 1914. Sin embargo, no vinieron todos, muchos no quisieron venir, y se adueña Venustiano Carranza de la asamblea, y yo creo que de los 130 que yo tengo conocimiento, yo creo que Venustiano Carranza controlaba unos 70. Se les descontrolaron. Yo sí creo que la llegada de Francisco Villa a la convención motivó, porque fue un día de fiesta en Aguascalientes, cuando llegó Villa. Un hombre demasiado popular, demasiado carismático. Y fue un día de fiesta en Aguascalientes.
él da un mensaje. En ese mismo momento, cuando termina de hablar, Francisco Villa toma la palabra a Lolo Obregón y lo pone de miles maravillas al general Francisco Villa, con el fin de que se apaciguara todo para poder nombrar a Antonio presidente de la República y no a Eulalio Gutiérrez, como prácticamente sucedió. Pero lo curioso es que de Aguascalientes dura prácticamente un mes, dura hasta como el día 17 de noviembre y se traslada a Querétaro. Y luego de Querétaro regresa unos días a San Luis Potosí y se nombra un gabinete prácticamente de todos los bandos. A Emiliano Zapata le dejan unos, Francisco Villa nombra otros dos, pero Venustiano Carranza nombra prácticamente todo el gabinete de Eulalio Gutiérrez. Y ya cuando llega a Eulalio Gutiérrez a la Ciudad de México, Venustiano Carranza él se va a Veracruz, lo desconocen, pero empiezan a mover las tropas. Villa es cuando viene a esa famosa foto que se encuentra con Emiliano Zapata en Xochimilco, pero ahí pasó una cosa muy importante. En Xochimilco Villa le ofrece a Zapata armas, pertrechos y dinero para que siga la revolución. Entonces mucha gente no se explica por qué, siendo su aliado, Emiliano Zapata no va a la batalla de Celaya. Cuando Emiliano Zapata le manda a decir a Villa dónde están los pertrechos y las armas, Villa le dice que las armas hay que quitárselas al enemigo y que el dinero se escaseó. Entonces, por esa razón, Emiliano Zapata no viene a la Convención de Aguascalientes. Pero repitiendo, si los acuerdos que se lograron se lleven a cabo en la práctica, México se ahorra 50, 60 mil muertos. Simplemente te hubieras ahorrado los 12, 15 mil de la batalla de Celaya. Déjame ir a la parte económica. A donde iba alguien, la moneda con su imagen era la que circulaba. En el norte del país, en el centro, en el sur. ¿Cuál fue entonces la moneda que había en la Convención de Aguascalientes? Ahí estaban todos. Yo creo que en ese entonces había una sola moneda, porque prácticamente Villa tenía su moneda. Sí. Zapata tenía otra moneda. Pero el que le dio más vuelo a las monedas fue Francisco Villa. Acuérdate que Francisco Villa fue gobernador de Chihuahua con los villapesos les llamaban. Los famosos villapesos, que era un famoso billete de un peso, sí. Que después aquí los conocimos como los agraristas, que era el billete de peso. Pero era un reflejo de ese billete que Francisco Villa dio. Pero ese billete funcionaba cuando el que lo sacó tenía el poder. En el caso de Chihuahua, cuando Villa tiene el poder, funcionan. Pero Villa pierde el poder y ese billete prácticamente quien lo tenía queda en bancarrota, ningún comercio te lo negaban. Te lo aceptaban en un comercio porque controlaba Francisco Villa, controlaba Chihuahua por decir algo, Obregón controlaban Sonora ellos, pero el caso más sonado fue Francisco Villa. Él sacó billetes cada rato. Y yo me acuerdo en Tonaya, yo escribí un libro, ¿te acuerdas? Bandolero sin bandera. Sí. Y ahí en Tonaya había un familiar de ese bandolero y le dieron un costal de billetes. Billetes villistas, pero que dejaron de funcionar. A mí me tocó verlo, los billetes, del famoso billete de a peso, y creo que era un billete de 5 pesos, de la más denominación que sacaron. Pero repitiendo, ese funcionaba cuando tenía el gobierno y el poder, el que lo sacó. Y el que lo firmaba en este caso, que es Francisco Villa, cuando lo tuvo en Chihuahua. ¿Qué es lo que hay que aprender en la historia que narras en este libro, La Soberana Convención de Aguascalientes, de 310 páginas? El esfuerzo y el entendimiento que se pudo dar o que se dio, pero que no se pudo lograr. Pero fíjate, también lo más curioso es que de la Convención de Aguascalientes, si ahorita le preguntamos a algún estudiante de preparatoria o de facultad, no saben qué fue ni qué es la Convención de Aguascalientes, ni cuál fue el fin de la convención, ni por qué la Convención de Aguascalientes, ni cuál es el sentido. Como que la historia se perdió, entendiendo que lo que sabemos de historia creo que lo aprendimos en la primaria. Pero como que esto se ha perdido, ¿no? Por eso yo te agradezco bastante siempre y por eso quiero seguir siendo tu amigo, que le sigas dando voz a los desvalidos, para que esto no quede en el olvido, ni esto quede tirado prácticamente, ¿no? Entonces no fue fallido, es decir, fue un intento para darle validez a lo que un grupo de personas creían era bueno para el país. Fue un gran intento y lograron sacar un presidente y desconocer a otro presidente. La soberbia de Venustiano Carranza tuvo mucho que ver en todo esto. Y también Villa andaba muy crecido.
Él creyó que su división del norte jamás la iban a derrotar, cosa que no fue así. Estamos hablando que esto ocurrió en octubre de 1914. El 10 de octubre de 1914 a las 10:30 de la mañana se instala la Soberana Convención de Aguascalientes. ¿Cuánto tiempo atrás les llevó haber organizado una convención de este tamaño? Como un mes, porque en el mes de septiembre, a finales de agosto, Carranza convoca a la primera convención, que la preside el presidente Eulalio Gutiérrez, siendo gobernador de San Luis Potosí. Entonces esto llevó prácticamente un mes de arreglarla. Hay que preguntar también sobre el tema de la historia. Se habló de la intervención de los Estados Unidos, al menos en algunos puntos de la Revolución Mexicana. ¿Hay algún antecedente que revisaste en la historia de algún intervencionismo o intento en la Convención de Aguascalientes por parte de los Estados Unidos? No, fíjate que los gringos solamente aportaban armas y dinero, no le metían ideas a esto. Creo que fueron muy respetuosos en ese sentido. Y por eso ellos se sentían dolidos de que Francisco Villa ha hecho las travesuras que les hizo en Columbus, porque ellos no dicen que nunca fueron groseros con México. Y a Francisco Villa, a ellos lo apoyaron mucho. Inclusive las primeras 100 carabinas, 30 que se compraron para la Revolución, las compró don Francisco I. Madero y las pagó de su bolsa. Entonces tu pregunta es interesantísima. Hasta donde yo tengo conocimiento, ellos aportaban armas y aportaban dinero, pero no aportaban ideas. La prensa, veíamos ahorita en algunas imágenes de apoyo, estaba muy al pendiente de la convención de Aguascalientes. ¿Fue parcial? ¿Fue imparcial? Hay que recordar que también cada uno de estos caudillos traía su propia prensa. Sí, pero acuérdate que el centro sigue siendo el centro, y el centro lo controlaba Carranza, y yo creo que donde estaban los periódicos estaban prácticamente en la Ciudad de México. Si te acuerdas, tú en Jalisco había 1 o 2, y lo mismo en el norte había 1 o 2. Entonces el grueso de la fuerte y los importantes estaban en la Ciudad de México. Y gracias a un periódico de esos, le costó la muerte a Francisco Villa. Cuando es Adolfo de la Huerta presidente de la República, él ya está retirado en Canutillo, y lo mandan, don Regino Hernández Yergo viene y lo entrevista. Y él le dice que en 20 días le junta, que su candidato sería Fito de la Huerta, y que en 20 días le juntaría 20,000 hombres. La boca se lo acabó. La prensa viene de México, que era el periódico de los 3 importantes que había, era uno de los más importantes. Hay en este libro una recopilación de diálogos entre Villa y Zapata y otros héroes o villanos, según el cristal donde se mire. Esta parte, estos documentos, ¿de dónde los sacas, José Luis, para poderle dar un entorno al tiempo, momento y reuniones entre grandes de la historia de México? Fíjate que un asambleísta, que es el general Vito Alessio Robles, escribió algo de la Soberana Convención, pero solamente de lo que se vivió en Zacatecas. Pero hay un dato muy importante. En esos días, Villa dormía en el telégrafo. A Villa le están informando. Yo creo que fue el mejor jefe informado de todos. Le estaban informando paso por paso qué estaba sucediendo. Y yo quiero pensar que hacía lo mismo la gente de Carranza a través de Obregón, informándole a Venustiano Carranza. Pues yo me metí en muchos archivos, traigo muy amplia la bibliografía, con el único fin de que las nuevas generaciones lo conozcan, sepan qué fue la Convención de Aguascalientes, qué fue la Soberana Convención de Aguascalientes, por qué fue, de qué sirvió y en qué terminó. Las nuevas generaciones no lo conocen. La fotografía de la portada, que también forma parte de este archivo fílmico que estamos compartiendo con todos ustedes esta noche, pues están ahí los principales junto a una bandera de México. Son muchos trajeados para la convención, aunque pues realmente por ahí solamente advierto 3 o 4 de los que trascendieron en la historia. Fíjate que yo creo que el personaje el mejor orador que había era el zapatista, don Antonio Díaz Soto y Gama. Sí. Él no quiso firmar la bandera. ¿Esta bandera dónde se encuentra, José Luis? Esa bandera no sé dónde se quedó. Yo creo que esa bandera se perdió. O sea, no está. Comprometía mucho las firmas, supongo. Lo que yo no sé es quién se la llevaría. Porque están los 120 delegados o 130 están firmados, incluyendo Francisco Villa, que no fue delegado. Francisco Villa viene y firma la bandera. Ellos creyeron que firmando la bandera, lo que se acordara
tenía que someterse y cumplirse, porque era la soberana Convención de Aguascalientes, que no tenía que pedir permiso de nada, sino que se cumplieran los acuerdos que ahí se tomaron. Ese es prácticamente lo de ¿por qué el origen de la soberana Convención de Aguascalientes? Y surgió de ahí cuando Antonio lo nombra y le dice que lo firmen para que tenga validez y sea soberana la Convención de Aguascalientes. Todo el mundo la conocemos como la Convención de Aguascalientes de 1914, pero fue la soberana Convención de Aguascalientes de 1914. ¿Dónde se puede adquirir este libro, José Luis? Yo lo tengo. No, yo sé que tú lo tienes, pero si alguien quisiera tenerlo... Pues dejemos un teléfono, ¿no? Por favor. El 33-146-66-202. Y vamos a dejar uno de regalo aquí para algunos de tus amables televidentes que quieran pasar por él. El primero que te llame o lo que tú decidas, le das forma a ese libro, se lo regalas. Perfecto. Bueno, pues mañana hacemos la trivia para que a través del WhatsApp de Por Ti Noticias hagamos por ahí una trivia y se lleve esta copia del libro, firmado por supuesto por el autor. Con el compromiso de que lo lea nada más. Sí, claro, por supuesto, porque además tendría que ser un libro pues que estuviera en la biblioteca de cada mexicano para entender un poco el tema del origen. Porque sí, frases, diálogos, sobre todo humanizando, ¿no?, un poco a estos personajes que en el poder estaban buscando. Esa frase de Francisco Villa no es muy conocida, ¿eh? ¿Esa qué? Esa frase de Francisco Villa no es muy conocida. No. O sea, esta de maldita revolución ya se echó a perder, ya se convirtió en gobierno. Y sabia la frase de Francisco Villa. Sí, claro. Pues son 310 páginas de este libro que compila la historia de algo que incluso si usted se mete a YouTube y revisa la Soberana Convención de Aguascalientes, muchos canales de televisión habrían hecho programas especiales, muy por ahí despertigados en la historia, pero que al final hoy constituyen uno de los elementos para entender nuestro presente. ¿Cuánto tendrían que haber leído, al menos estos 10, ¿no?, gobernadores que quieren la Alianza Federalista? Porque se antoja, ¿no?, que hubiera un algo. Ya han firmado tantas cosas que hasta una bandera les hace falta firmar, ¿no? Puede ser que la bandera sea el eje de darle forma a los separatistas, si se les puede nombrar, ¿no? Pero que esa sí se guarde y no desaparezca. Que se guarde. Fíjate que es bueno tu comentario. Voy a tratar de buscar en los anales de la historia dónde pudo haber quedado. En Aguascalientes no está, me consta. Yo no tengo idea de dónde quedaría, No, en Aguascalientes no está. Pero sí puede ser un mito, que nos vamos a dar la tarea de buscarlo. Yo voy a dejarte el libro. Porque la dieron, se la robaron, la desaparecieron. Yo no creo que sea esa, que la que aparece ahí, ¿no? Porque esa estuvo permanentemente, porque muchos, por ejemplo, los delegados zapatistas llegaron, por ejemplo, 15 días o 22 días después. Entonces muchos ya habían firmado la bandera. Y hay una fotografía, sí, de las firmas en la bandera. O sea, sí hay una memoria gráfica al respecto. Creo que aquí viene una foto donde está Francisco Villa firmando la bandera. Una de tantas fotografías, porque además viene acompañada justamente de un acervo fotográfico muy interesante. José Luis, te aprecio muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado. Ramiro, pues muchísimas gracias por darle voz a los desvalidos. Considérame tu amigo y sígueme invitando cuando tengamos temas que valga la pena que la sociedad lo lea para que se entere cómo se fue formando este maravilloso país que ya casi no lo acabamos. Esta es tu casa, muchas gracias. Muchas gracias y muy amable y buenas noches. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, soy Ramiro Escoto. El próximo miércoles tenemos aquí en México, tenemos 12 días del llamado Buen Fin. Es un tema comercial que es muy parecido al Black Friday, que aquí pues está durando más tiempo. Es un eje económico interesante. Estará con nosotros el delegado de la Profeco. Estaremos platicando más allá de los números de la economía, sobre todo la transparencia y honestidad del comerciante mexicano. Gracias, buenas noches.